Bueno, pues entonces os invito a que nos preparemos, hermanos, para escuchar la palabra. Hace un par de semanas predicó Samuel, predicó sobre la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Cuando le puse el vídeo en YouTube, puse Samuel Martínez, la oveja perdida. Y me dice, hombre, sí que estoy perdido, pero... Bueno, ya luego lo corregí, lo siento, Samuel, no me di cuenta. Pero ¿sabéis qué domingo era ese domingo? Ese domingo era el domingo de Ramos. Y yo estaba en Montornès y, bueno, tuve la oportunidad de compartir con ellos sobre ese domingo, que fue un domingo también especial. Y quería aprovechar pues para compartirlo con vosotros, aunque la fecha está un poquito fuera, pero creo que estudiar la palabra no importa tampoco mucho la fecha. Así es que buscar, si queréis, en vuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulos 11 y 12, vamos a estar ahí navegando entre finales del 11 y principios del 12. Recordáis, ¿no? La historia, Jesús se sube en un burro y entra en Jerusalén y todo el mundo le está aclamando, ¿no? Iba a decir hoy en día, pero hoy en día no, pero cuando yo era más joven, todos los niños por la calle, en este país que cuando era católico, que ahora ya no estoy muy seguro de que lo sea, salían con palmones, ¿no? No sé si lo habéis visto alguna vez, ¿no? Y eso era el día que se conmemoraba eso, ¿no? Y era, pues, en recuerdo de eso, que Jesús entró en Jerusalén y todo el mundo lo aclamó con palmas y echando sus mantos en el camino, ¿verdad? Pues este es uno de esos relatos, que no todo lo que sucede en los evangelios, pero este sí que es uno de esos que está relatado en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas recogieron este hecho. Y mirar, es interesante cuando vemos este tipo de cosas, mirar el contexto que cada uno de los evangelistas nos explican. Mateo y Marcos parece que empiezan una nueva sección de su relato aquí. Dicen, Jesús está yendo hacia Jerusalén y acaban el relato del viaje sobre su paso por Jericó y allí es donde sana al ciego Bartimeo. Pero entonces Jesús sigue su viaje y empieza la entrada en Jerusalén. Es ese cambio, ¿no? Lo que ellos nos están relatando. Pero Lucas y Juan lo enmarcan en otros acontecimientos. Fijaros qué curioso. Creo que esto lo compartimos el domingo de Ramos del año pasado por YouTube, los que lo visteis cuando lo hacíamos todavía, bueno, o no sé si fue hace 2. Pero bueno, cuando lo hacíamos por YouTube, Lucas lo enmarca después de la parábola que Jesús explica del rey que se marcha para ser coronado y los siervos que se quedan no querían que fuese rey, ¿no? Esto se lo estaba diciendo a los fariseos, ¿no? Y luego vemos que después de relatar esa parábola, Lucas explica cómo Jesús entró en Jerusalén, ¿no? Es el rey que está entrando, que está yendo a ser coronado y luego volverá. Ese es el marco que da Lucas. Pero Juan lo enmarca en otro marco distinto. Y ese es el que quiero que veamos hoy. ¿Sabéis dónde lo está enmarcando Juan? Juan lo está enmarcando al lado de la resurrección de Lázaro. Acaba de relatar lo que pasa cuando Lázaro es resucitado. Y si leemos el versículo 57 de Juan 11, vemos muy claramente, luego leeremos todo, bueno, un párrafo más largo, ¿no? Pero vemos claramente que Jesús era un hombre buscado. Era un hombre buscado para arrestarlo. Lo estaban buscando para matarlo. Así es que tiene que esconderse, aunque sea temporalmente, se tiene que esconder antes de ir a Jerusalén, porque le están buscando para matarle. ¿Sabéis que Jesús en muchas ocasiones, cuando hacía un milagro, cuando sanaba a alguien, en ciertas ocasiones le decía, mira, ve al sacerdote, por ejemplo, ¿no? En el caso del leproso, ve al sacerdote, pero no se lo digas a nadie. Ve al sacerdote porque era lo que había que hacer al cumplir la ley, ¿no? Cuando uno se sanaba de lepra. Pero no lo digas. Incluso cuando los discípulos le dicen, tú eres el Cristo, él dice,
no lo digáis a nadie. De momento no lo digáis a nadie. En ciertos momentos Jesús pidió un poco de discreción, un poco de secreto. Pero en este texto que vemos hoy sucede todo lo contrario. Jesús lo que está haciendo es, de una manera voluntaria, poner en evidencia que Él es el Mesías que el pueblo había estado esperando. Y vemos que se cumple la profecía y todo eso. Pero acompañarme en la lectura. Vamos a leer Juan capítulo 11 y versículo 45, hasta el final del capítulo 11. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Se está refiriendo a la resurrección de Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis qué nos conviene, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Os imagináis lo que fue la resurrección de Lázaro? ¿Os imagináis a alguien que está muerto desde hace 4 días y que viene alguien y le llama y acude? Y salió, ¿no? La semana pasada creo que el pastor nos hablaba un poquito de esto, ¿no? Y salió dando saltitos porque tenía los pies y las manos atadas y la cabeza envuelta. Y salió de la tumba así. Y ahora por un momento pensar, ¿cómo reaccionaríais si vieseis eso? Si viésemos eso con nuestros ojos. ¿Cómo hubiésemos reaccionado, no? Vemos que hay 2 reacciones aquí en este texto. Y algunos, los que habían ido para consolar a Marta y a María, creyeron. Pero también vemos que hay otros que acuden a los fariseos y a los sacerdotes, y ellos, ante esa evidencia, no pueden negar la evidencia. Fue algo que fue tan público y que fue tan extraordinario que nadie lo podía negar, nadie podía negar la evidencia. Sin embargo, ellos se preocupan, ellos se ponen nerviosos, se inquietan, ¿no? Tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué es lo que les preocupaba a los sacerdotes? ¿Se preocupaban por el pueblo? Aquí Caifás está hablando del pueblo, ¿no? Tiene que morir uno por el pueblo, tal. El argumento de Caifás era: si este Jesús se sigue haciendo famoso, los romanos creerán realmente que hay un Mesías, que hay un Cristo que quiere expulsarles y mandarán a todo su ejército y nos arrasarán, ¿no? Eso es lo que él está diciendo. Pero en el fondo lo que le preocupaba era su propia posición, ¿no? Es decir, a ver, aquí nosotros podemos manejar, ¿no? Les vemos que dirigían el cotarro, ¿no? Diríamos hoy en día, que eran los que cortaban el bacalao, los que estaban en una buena posición. Y vivimos en un mundo donde el estatus es algo importante. Es algo importante.
Y yo me pregunto, ¿cuál es el estatus como cristianos? ¿Qué estatus debemos de tener? ¿Nos tenemos que preocupar mucho por el que dirán? ¿Nos tenemos que preocupar mucho porque la gente nos valore? ¿Por tener un buen trabajo? ¿Por tener una buena posición? ¿Creéis que esta es la preocupación que como creyentes debemos de tener? ¿O hay otras cosas que deben de preocuparnos más? Os he hablado en la Santa Cena. Jesús tenía una posición y Filipenses 2 dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró a su posición. Como creyentes debemos de aferrarnos a nuestra posición. Muchas veces nos esforzamos mucho en nuestro trabajo, en nuestra vida, en hacer ciertas cosas para tener cierta posición. Y esto es lo que hace el mundo. Esto es lo que hace el mundo. A lo mejor pensáis que soy un exagerado si os digo que muchas veces por mantener nuestro estatus, por mantener nuestra posición, somos capaces de barbaridades, somos capaces de mentir, somos capaces de incluso de hacer daño a otros. ¿Sabéis? En algunos casos incluso somos capaces de matar. Suena fuerte, ¿verdad? Pues mirad, no es mío, no soy yo el que lo digo, lo dice Santiago. Hay un versículo, ¿no?, de Santiago que es muy conocido, que dice, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. Pero si leemos el contexto de este versículo, veréis lo que dice. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Mirad lo que dice. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y entonces viene el versículo que siempre decimos. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero fijaros todo lo que ha dicho antes, ¿eh? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por nuestros propios intereses personales? Lo mismo que hacían aquellos sacerdotes, que llegaron incluso a matar a Jesús. El argumento de Caifás es interesante. Os lo he explicado un poquito ya, ¿no? Él lo que estaba diciendo era esto. Lo que hay que procurar es la paz para el pueblo. Tenemos que procurar que haya paz. Para eso no convienen revoluciones políticas, no conviene alterar el orden establecido, no conviene que cambiemos nada. Vamos a dejarlo todo tal cual está. Vamos a dejarlo todo tal como está. Pero ¿sabéis una cosa? Jesús contradijo lo que Caifás decía. Jesús dijo exactamente todo lo contrario. Mirad, Lucas 19, versículo 41, mirad lo que dice. Después de entrar a Jerusalén montado en el burro, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lo que Jesús está diciendo es todo lo contrario. Los sacerdotes decían, si reconocemos que este Jesús es el Mesías, vendrán los romanos y arrasarán con todo. Jesús está diciendo, como no me habéis reconocido como Mesías, vendrán los romanos y arrasarán con todo. Eso es lo que está diciendo. ¿Os dais cuenta, no?, de cómo Jesús lo dice? Bueno, en resumen, para ir avanzando un poquito con el texto, ¿no?, lo que vemos aquí es que Jesús enfrentó tal oposición en esta situación que tuvo que esconderse, ¿no? Lo leeremos ahora en el capítulo 12. Incluso Lázaro tuvo que esconderse, porque también querían
matarle, ¿no? Bueno, no sé si Lázaro se escondió, pero tuvo que ir con cuidado, ¿no? Y al final del texto que hemos leído, vemos que todo el pueblo, incluso los sacerdotes y los fariseos, estaban pendientes de lo que hacía Jesús. Jesús se esconde porque sabía que querían matarle y ellos están pendientes. ¿Vendrá a la Pascua? ¿Se va a reivindicar? Era una cuestión política, si me permitís la expresión, ¿no? ¿Jesús es el Mesías o no es el Mesías? Ahí, eso es lo que está en discusión, ¿no? Entonces ellos decían, si realmente él quiere reivindicarse como Mesías, aparecerá en la Pascua. Esa era la cuestión, ¿no? Y están todos pendientes. ¿Va a aparecer? ¿No va a aparecer? ¿Qué va a pasar, no? Ese es el contexto. Entonces vemos que Jesús, por fin, sale de donde estaba escondido, de donde estaba para que no le encontrasen. Y se va realmente a reivindicar como el Mesías. Pero hay una cosa que es importante, y es que él no era el Mesías que el pueblo esperaba. El pueblo esperaba un Mesías de tipo político, pero el reino de Dios sabemos que no es político, no es de este mundo, sino que es espiritual. Así es que vamos a ver dos características de este Mesías que es Jesús. Para eso os invito a que sigamos un poquito más adelante en la lectura y vamos a leer en el capítulo 12. Hasta aquí ha sido la introducción. Espero que el desarrollo no sea tan largo como la introducción. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. De la última semana de la vida de Jesús tenemos mucha información. No sé si os habéis parado alguna vez a mirar esto. Por ejemplo, el Evangelio de Juan creo que tiene 21 capítulos. De esos 21, 11 están dedicados a la última semana de la vida de Jesús. Casi la mitad, incluso más que la mitad. 10, concretamente. Y eso nos dice que esta semana fue muy importante.
Y uno se pregunta, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús en esta semana? ¿Os habéis fijado? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús en esta última semana de su vida? Pues mirad, lo primero que hizo fue ir a una fiesta. Eso fue lo primero de esa semana, ir a una fiesta. La fiesta la prepararon Marta y María y Lázaro. Y es para Jesús. Versículo 2 del texto que hemos leído. Y le hicieron allí una cena, se la hicieron a él, era para él. Para celebrar la resurrección de Lázaro. Y esto es importante, hermanos, porque es la primera diferencia que quiere remarcar Jesús con aquellos que estaban esperando al Mesías. ¿Qué Mesías esperaban ellos? Ellos esperaban un Mesías que viniese con la espada y que les liberase de los romanos. Un Mesías que trabajase como un ejército, que montase un ejército, que fuese algo político, que fuese de atacar a los romanos. Y Jesús dice, no, lo primero que vamos a hacer es montar una fiesta. Eso es lo primero que hizo Jesús. Jesús vino para dar vida. En esa fiesta, ¿qué se celebraba? Se celebraba la vida de Lázaro. Jesús vino para dar vida. No vino para traer muerte, ni siquiera la de sus enemigos. Como Mesías, como rey, tenía enemigos. Pero él vino para traer paz, para traer vida a todos, incluso a sus enemigos. Fijaros, cuando recordáis, ¿no?, lo que hemos leído que dijo Caifás, ¿no? Juan nos aclara lo que dice, cuando Caifás dice, es necesario que uno muera por todo el pueblo. Y Juan lo aclara y dice, esto lo dijo porque era sumo sacerdote aquel año, y el Señor lo usó. Pero fijaros lo que dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación, dice Juan, en el versículo 51 y 52. Dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por ti y por mí. Este versículo se refiere a ti y a mí. Jesús vino a morir por la nación, por su pueblo, pero también vino a morir por cada uno de nosotros, para que así podamos formar parte de su pueblo. Me llama la atención que Jesús lo primero que haga sea ir a una celebración, con la de cosas que tenía que hacer. ¿Os habéis pensado esa semana cómo eran los días de Jesús de esa semana? Levantarse muy temprano por la mañana, ir a Jerusalén andando, pasarse todo el día enseñando, discutiendo con los fariseos, expulsó a los que estaban en el templo vendiendo animales y ofreciendo cambio, y cada noche volver hasta Betania otra vez andando, no había metro, tenían que ir andando, para el día siguiente otra vez lo mismo. Fue una semana súper intensa, ¿no? Luego hablaremos un poquito más de esto, pero me llama la atención que lo primero que quiere hacer Jesús es, vamos a una fiesta, vamos a celebrar la vida. Y creo que a veces los cristianos vivimos un poquito amargados. Y Jesús vino para celebrar. Esta última semana de Jesús se enmarca entre dos fiestas. Dos celebraciones, ¿no? El título del mensaje, si lo habéis mirado en el anuncio que pasa a Noelia, ponía Jesús de celebración en celebración. Celebró aquí su vida y al final de esta semana celebra lo que hemos recordado, la Santa Cena. Eso era otra fiesta, era la fiesta de la Pascua y la está celebrando con sus discípulos. Y mirad, en esta primera fiesta celebra la vida de Lázaro, pero en la última fiesta, la fiesta de una semana después, estamos recordando, celebrando, conmemorando la muerte de Jesús. Fijaros, la vida de Lázaro a cambio de la muerte de Jesús. Estamos viendo cómo en esa semana
se intercambia la vida de un hombre por la de otro. Isaías 53 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si es que vemos que Jesús lo primero que quiere como Mesías es que nosotros celebremos, quiere darnos vida, quiere darnos que estemos contentos, que estemos celebrando. Y os decía, muchas veces los cristianos andamos un poquito amargados, nos gusta ir señalando a los demás lo que hacen mal, nos gusta ir criticando, murmurando, diciendo, haciendo, en catalán se dice malamaró, no sé cómo se traduciría en castellano. ¿Sabéis cuando hay mar de fondo, ¿no? Que el mar se mueve por debajo, ¿no? Pues es eso, ¿no? Eso es lo que nos gusta muchas veces como cristianos hacer, ¿no? Crear mal rollo. Pero Dios, Jesús, vino para celebrar, vino para hacer una fiesta. Pero los enemigos de Jesús no quieren esto. No quieren fiestas, no quieren celebraciones. Fijaros, en el texto encontramos a alguien que se opone al primer aguafiestas. ¿Quién es el primer aguafiestas? Judas, ¿verdad? Judas es un aguafiestas. Él estaba como un poco como los sacerdotes, a lo suyo. Estaba preocupado por lo suyo, por el dinero. Siempre es el dinero. El dinero siempre es un problema. Siempre nos preocupa el dinero. Siempre estamos preocupados por el dinero. Pero ¿veis que Jesús se preocupase por el dinero? Jesús enseñó muchas veces sobre el dinero, pero ¿se preocupó por el dinero? No se preocupó por el dinero. Dice el texto de Juan que halló un asnillo. Parece como que va uno por la calle y se lo encuentra, ¿no? Cuando leemos los otros evangelios vemos que no es exactamente así, ¿no? Lo tenía todo previsto y todo preparado. Pero lo cogió prestado. No tuvo necesidad de que fuese suyo. Lo cogió prestado y luego lo devolvió, ¿no? Y pienso que muchas veces nos esforzamos por tener cosas y no disfrutamos de lo que tenemos o no disfrutamos de lo que podemos hacer. Estamos demasiado preocupados para eso. Judas está queriendo disfrutar él solo. Si aquello se vendía y se metía en la bolsa, Judas cogía para él. Pero si aquello se usaba en la fiesta, lo disfrutaban todos. Dice que la casa se llenó del olor. Todos pudieron disfrutar de aquello, y no solo Judas. Por otro lado, vemos a los sacerdotes. No quieren celebraciones de ninguna clase. Y no quieren la vida, fijaros. No quieren ni siquiera la vida de Lázaro. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Jesús va y resucita a Lázaro. La semana pasada, o creo que fue la semana pasada que vimos la película, hay un momento de la escena que Pilato dice, y si ha resucitado le volveré a matar, ¿no? Creo que algo así dijo, ¿no? Esto es lo que quisieron hacer los sacerdotes. Fijaros, versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Jesús va y resucita a un hombre y ellos le quieren volver a matar. Porque no querían la vida. No querían el Mesías que trae vida. No querían eso. La segunda característica de este Mesías, un Mesías que trae vida y que quiere que la celebremos. La segunda característica es que es un Mesías que trae paz. Ellos esperaban un Mesías guerrero, pero cuando Jesús entra en Jerusalén, está trayendo paz. Nos dice que el burrito era símbolo de paz. Quiere reconciliación. Dice Juan, nos relata lo que sucedió, pero también nos relata lo que significa. Dice algo muy curioso, dice, cuando sucedió esto, sus discípulos no lo entendieron. No lo entendieron. Que Jesús entrase montado en un burro, ellos no lo entendieron. Dice, ¿por qué esto? Pero luego
lo entendieron. Mirad, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Creo que aquí hay otro punto interesante para que reflexionemos por un momento. ¿Cuántas cosas pasan en nuestra vida que no somos capaces de reflexionar en ellas? Nos pasan cosas, pero el día a día nos impide detenernos y pensar. Aquella semana, ya hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Aquella semana debió ser súper intensa para los discípulos, siguiendo a Jesús, madrugando, yendo al templo, enseñando. Pensar que cuando había mucha gente, si Jesús enseñaba, los discípulos tenían que también ayudar, y porque no todo el mundo podía escuchar, ¿no? De alguna manera había que organizarse, ¿no? Fue una semana de trabajo intenso, así es que no tuvieron tiempo de reflexionar. ¿Qué ha pasado? Me imagino que cuando se fueron por la noche a dormir, hoy ha sido un día raro. Esto de entrar en Jerusalén así, ha sido raro. ¿Qué ha pasado? ¿No? Y no fueron capaces en el momento de entenderlo, pero luego sí, porque luego tuvieron un tiempo de reflexión. Y creo que a veces nos conviene, hermanos, nos conviene de vez en cuando pararnos y reflexionar. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en mi vida? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? ¿Te has parado a reflexionar sobre ello? ¿Qué significa? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Lo hemos pensado alguna vez? El tiempo ha pasado y no me quiero alargar más. Me quedan 2 páginas todavía. No os asustéis, que resumimos. Al final de esta semana de Jesús se repite otra cosa. Y es que otra vez toda la multitud aclamó a Jesús. Cuando Jesús entra en Jerusalén, todo el mundo está aclamando, ¡Hosana, Hosana! Al final de esa semana, todo el mundo está gritando también, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Así es que vemos este paralelo, ¿no? 2 celebraciones y 2 veces que la multitud grita. Jesús se había postulado como el Mesías. Jesús llega y dice, yo soy el Mesías que vosotros estabais esperando, pero soy distinto de lo que os pensabais. Soy diferente. Vengo a traer celebración, vengo a traer vida, vengo a traer paz. Y vosotros esperabais un Mesías guerrero, un Mesías que trajese juicio para los demás. Pero yo he venido para reconciliar. He venido para traer paz. Al final de esta semana dice que Pilatos preguntó a la multitud y en especial a los sacerdotes, ¿a vuestro rey he de crucificar? Fijaros cómo le llama Pilatos, rey. Le está llamando rey. Jesús había ofrecido sus credenciales como rey. Sí, había enseñado su pasaporte. No sé cómo son los pasaportes de los reyes, pero había enseñado su pasaporte. Dice, yo soy el Mesías, yo soy el rey que estabais esperando. ¿Y ellos, sabes qué dijeron? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. ¿Y cuál fue el problema? Que no entendieron. Ni siquiera los discípulos lo entendieron en un primer momento. No entendieron el tipo de Mesías, el tipo de rey que era Jesús. Y aquí tenemos una última enseñanza. Y con esto terminamos, hago un pequeño resumen y terminamos. Pero muchas veces acudimos a las Escrituras queriendo que nos digan lo que queremos oír. Y cuando nos dice algo que no nos encaja, pues nos sorprende, ¿no? Cuando yo hacía este estudio, una de las cosas que me sorprendió fue que Jesús vino a celebrar.
¿Sabéis que a Jesús le llamaban borracho? Porque iba de fiesta en fiesta. Iba de celebración en celebración. Entonces, hermanos, cuando me miro a mí mismo, a veces, y digo, ¿por qué vivo amargado? ¿Por qué vivo preocupado? ¿Por qué vivo sin disfrutar de lo que Dios ha hecho por mí? Resumimos, hermanos. Tenemos que renunciar a las preocupaciones por el quién soy. Muchas veces eso, el qué dirán de mí, el qué pensarán de mí, el que querer conseguir cosas nos lleva a actuar de una manera bastante penosa. Y nos trae amargura, nos trae dolor, no nos trae paz en absoluto. Así es que renunciemos a eso, hermanos. Pensad, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Siendo siervo, murió en la cruz. Él renunció. Y así es que Dios le exaltó después. Pero nosotros tenemos que también renunciar, tenemos que tener esa disposición de ser humildes, de estar dispuestos a renunciar a cosas. La segunda cosa que os quiero invitar a que renunciéis es a la amargura. Tenemos que renunciar a la amargura. Yo os invito a que, mirad, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo que hizo Jesús, en cierto modo. Jesús fue de celebración en celebración, ¿no? En una semana tuvo una celebración al principio y al final. Nosotros tenemos la misma oportunidad. Cada domingo venimos a celebrar. Cada domingo venimos a celebrar. Cuando tú te levantas por la mañana y vas el domingo a la iglesia, ¿lo haces pensando que vas a celebrar? ¿Lo haces pensando que vas a una fiesta, a disfrutar, a pasarlo bien? Claro, también venimos y aprendemos cosas, pero venimos para disfrutar de la comunión, para disfrutar del Señor, para disfrutar con las alabanzas, para gozarnos. Venimos para gozarnos. Y creo que muchas veces no disfrutamos de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas por nuestra propia amargura. Y finalmente, un par de ideas para terminar, hermanos. Cuando acudamos a la palabra, hagámoslo con la mente abierta, dispuestos a aprender, dispuestos a que la palabra cambie las cosas que yo tengo en mente. No al revés, no que la palabra me confirme lo que yo ya voy pensando, sino dispuestos a que la palabra me cambie. Y hagámoslo con reflexión. Esa reflexión que los discípulos hicieron, esta semana lo veremos en el estudio de Hechos, durante esos días que pasaron entre la muerte, la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Pasaron 7 días, nos decía la semana pasada el pastor, ¿recordáis? Pasaron 7 días. Yo me imagino en aquellos 7 días, muchas de estas conclusiones debieron de venir en aquellos 7 días, porque aquellos 7 días ellos los pasaron en comunión, juntos, en oración y esperando del Señor. Así es como el Señor puede transformar nuestras vidas. Cuando estamos juntos, cuando estamos esperando en el Señor, cuando estamos en oración, buscando la guía del Señor. Necesitamos esos periodos de tiempo en nuestra vida para parar y reflexionar. Y así el Señor nos va enseñando cosas. Pues que aprendamos todos a hacer estas 4 cositas que hemos dicho. Que el Señor os bendiga, hermanos.